Muy buenas, bienvenidos a un espacio especial. Hemos detenido la programación de Radio y Televisión Solidaria. Tenemos una invitada especial, que ella es Tal Itzhakov, es la portavoz de la Embajada de Israel en España. Bienvenida, Tal. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por el espacio. Lo primero es darte la bienvenida. Esta es tu casa, esta casa. Y bueno, pues lamentamos profundamente toda la situación en la que Israel está siendo sometido. La lamentamos profundamente y transmitimos nuestro mayor pésame, ¿no? El sentido pésame por todas las pérdidas y bueno, la tragedia, ¿no?, del pasado 7 de octubre. Y queremos hablar de eso, si te parece bien. Queremos hablar de la situación actual del enfrentamiento entre Israel y Hamás. Y bueno, primero me gustaría que te presentaras y bueno, pues que te conociera nuestra audiencia un poquito más. Bueno, hola a todos, encantada de poder estar aquí, de conoceros a todos. Mi nombre es Tal Itzhakov, soy la portavoz. Acabo de llegar a España, de hecho hace un mes y medio. Antes era la portavoz y la agregada cultural de la Embajada de Israel en México. Me honro llegar aquí y desempeñarme como la portavoz de la Embajada de Israel en España. Y gracias por la bienvenida a esta casa, que ya lo siento mi casa. Así es. Vamos a ver un vídeo que nos habéis prestado de la Embajada, que es bastante impactante, no por las imágenes trágicas, sino por el mensaje y bueno, la tragedia que hay detrás de los secuestros de más de 200 personas en el fatídico día del 7 y 8 de octubre. Vamos a ver este vídeo.
Creo que lo que pasó en el 7 de octubre marca un antes y después. De verdad, crímenes de guerra, algo que nunca hemos podido imaginar que puede pasar. El hecho que dentro de unas horas se infiltraron hacia el terreno israelí en diferentes focos 3,000 terroristas que empezaron a asesinar, a herir, a secuestrar cada persona, cada civil que vieron en su camino. Es algo terrible. De verdad, creo que es la mayor tragedia que supo el pueblo judío en su historia moderna, el Estado de Israel. No se veía algo así desde la época de los prorromos, ¿no? O de la época de Hitler, ¿verdad? Hablo desde los días más oscuros de la historia del pueblo judío. Así es, todo eso pasó en un par de horas. Estamos hablando de 1,400 asesinados, miles de heridos, 239 secuestrados que están en manos de la organización terrorista de Hamas, que su comportamiento es peor, la de ISIS. No sabemos nada sobre su condición médica, no dan el permiso a la Cruz Roja visitar a los secuestrados. Hay muchos de ahí que toman medicamentos a nivel cotidiano, no tienen sus medicamentos, no sabemos nada sobre su estado. Niega jamás dar ninguna información. Estamos hablando de 35 niños, un bebé de 9 meses. Estamos hablando de 18 ancianos, más de la edad de 75 años. Y creo que aquí tenemos 2 retos principales. Por un lado, poder eliminar la infraestructura terrorista de Hamas y esa amenaza que se llama Hamas, que creo que en cada día que está pasando estamos entendiendo aún más la magnitud del peligro. Y por otro lado, poder devolver a nuestros rehenes a casa salvos y sanos. Es un equilibrio complicado, ¿verdad? Porque la incursión se está tomando con mucho tiempo dentro de Gaza precisamente para no poner en peligro, ¿no?, la vida de estas personas secuestradas. Hemos visto en el pasado cómo Israel ha llegado a hacer concesiones, ¿no?, incluso por los cuerpos de soldados caídos, ¿no?, en Líbano o en algunas otras ocasiones también, ¿verdad? Cómo Israel está dispuesto siempre a pagar un alto precio, ¿no?, por su seguridad y por su población, ¿no? Vemos cómo Israel tiene el famoso Iron Dome, el escudo de hierro que cubre de cohetes. Ese día cayeron más de 5,000 cohetes. Sí, y hasta la fecha de hoy ya estamos hablando de 9,500 de cohetes. No sé si la gente se puede dar cuenta o al alcance que puede suponer que salieran 9,000 cohetes desde una pequeña tierra vecina a tu territorio, que Israel tenga que gastar miles de millones de dólares en protegerse. Y sin embargo vemos que los terroristas lo que utilizan son los hospitales para excavar sus túneles, colegios, las mezquitas, para exponer a su propia población a la defensa israelí, ¿no? Entonces, de esa manera poder tener la mayor cantidad de daños colaterales y hacer daño en lo mediático a Israel, ¿no? Así es. Es la diferencia. Yo estoy marcando la diferencia entre el Estado de Israel, al que se le está acusando mucho de genocida, se está acusando a Israel de bueno, por lo de siempre, ¿no?, de ser el Goliat contra David. O sea, hay muchos adjetivos y de discriminación a Israel, y vemos la diferencia en un país que es una democracia, que defiende a sus ciudadanos con todo lo que tiene, y otro país que es una dictadura de un grupo terrorista que expone a sus niños y a sus ciudadanos. Así es. Israel, bueno, siempre hemos dicho, y eso es lo que hacemos, nuestra guerra está en contra de la organización terrorista de Hamas. Nuestra guerra no está en contra de los civiles en Gaza, y obviamente que la organización terrorista de Hamas no es ningún representante legítimo de los palestinos en ese aspecto. Aquí y estamos haciendo todo de acuerdo a las leyes internacionales. Hay que entender que cada ataque que está haciendo Israel está basado en inteligencia muy precisa, muy exacta. Tenemos juristas como parte de esos comités que toman esas decisiones. Todo es muy enfocado hacia la infraestructura terrorista de Hamas. Pero como bien dices, desafortunadamente Hamas no le importa su propia gente. Cuando empezó la guerra, hemos pedido a todos los ciudadanos de Gaza a evacuarse a un lugar que es más seguro, desde el norte de Gaza hacia el sur de Gaza. Y propio Hamas hizo todo lo posible, hasta a las fuerzas,
para decir a los civiles que ignoran las advertencias de Israel y que no se evacúen al sur. Ayer hemos ofrecido el pase directo de 50,000 ciudadanos más que querían pasar. Estamos haciendo todo lo posible para poder facilitar, obviamente facilitando la entrada de ayuda humanitaria. Estamos dando más de 28 millones de litros de agua potable cada día hacia la franja. Estamos haciendo todo lo posible para poder minimizar daño a los civiles. Pero desafortunadamente Hamas está actuando y pone sus infraestructuras terroristas, sus túneles, sus arsenales de armas al lado de hospitales, de mezquitas, de escuelas, de centros de la ONU. Él sabe que Israel va a hacer todo lo posible para poder minimizar cualquier daño a una persona no involucrada y está utilizándolo. O sea, mi corazón está con civiles no involucrados que son escudos humanos en las manos de Hamas, que está cometiendo aquí doble crímenes de guerra. Por un lado, hacia la población civil israelí. Por otro lado, está utilizando su propia población civil de ahí. Este es el punto en el que la gente no acaba de entenderlo, ¿verdad? Porque hablábamos antes de entrar en la entrevista que parece que lo del 7 de octubre se está como diluyendo un poco, ¿no?, en el tiempo y se está enfocando mucho en los daños colaterales que está habiendo con respecto a los civiles palestinos. Pero la gente tiene que entender este mensaje que estás trayendo hoy aquí, que realmente Hamas es una organización terrorista que tiene secuestrados a 2 millones de personas en Gaza y que ellos son los que están oprimiendo a su propio pueblo y utilizándolo como arma arrojadiza contra Israel, con suicidas, con escudos humanos, y no les importa en absoluto su propio pueblo con tal de aniquilar a Israel, que es el único objetivo que tienen. No quieren un Estado palestino, ¿verdad? Así es. Su intención es totalmente poder eliminar Israel del mapa y sabemos muy bien quién está detrás de dar fondos y capacitar y dar esas habilidades técnicas y militares a la organización terrorista de Hamas, que es obviamente Irán, claro, que tiene sus extensiones no nada más Hamas, del norte a Hezbollah, los Houthis en Yemen. O sea, desafortunadamente hacen todo lo posible para poder incitar el terreno. Y puedo decir en ese aspecto que otro reto de Israel en esos días es hacer todo lo posible para poder mantener esa guerra en contra de la organización terrorista de Hamas y no expendernos a una guerra regional. Porque desde que empezó el ataque bárbaro y sin precedentes de Hamas, Hezbollah en el Líbano o otras células de Hamas, tanto en Judea y Samaria como en el norte, están provocando todo el tiempo. Claro. Estamos hablando de intentos de infiltración de terroristas, estamos hablando de cohetes que están lanzados. No sé cuánto la gente lo entiende, pero tenemos ahora 250,000 de ciudadanos israelíes que están desplazados de sus casas, tanto en el sur de Israel, en los lugares, en las ciudades y pueblos al lado de la Franja de Gaza, el sur, y también en el norte, en ese aspecto, porque hay una amenaza real sobre el Estado de Israel y no podemos permitirnos tener una organización terrorista de Hamas en nuestra frente, en nuestra frontera, que su propio propósito es hacer desaparecer el Estado de Israel y judíos en la forma más bárbara que se puede pensar. Tenemos las pruebas que tenían intención de utilizar armas químicas. Lo que hicieron, quemar familias vivas, casas vivas, violaciones. Muchas cosas que hayan hecho tenían instrucciones muy, muy específicas de qué van a hacer con palabras claves, o sea, la palabra aswad, que es negro, en árabe es para secuestrar civiles. Esa palabra bus es para utilizar a esos civiles como escudos humanos. Tenían todo muy bien planificado y hay que entender que la guerra era en contra de los civiles israelíes. No estamos hablando de guerra militar. Sin precedentes, sin discriminación, niños, bebés, ancianos, cada persona que pudieron. Estamos hablando de fiesta que se realizó, de jóvenes a favor de la paz, que venían para disfrutar, para pasarla bien. No estamos hablando de guerra entre ejércitos. Me llama mucho la atención, ¿no?, que en Occidente, ¿no?, en Estados Unidos, España, muchos países,
este tipo de jóvenes, ¿no?, de izquierda radical o liberales, ¿no?, que quieren, siempre están a favor de Palestina libre, pero no se dan cuenta que le están pidiendo a Israel algo que en realidad tendrían que estar pidiéndole al pueblo palestino, que se libere del yugo de sus opresores. Y siempre se pone a Israel en el foco de atención, ¿no? Si Israel decidiera dejar las armas, ¿qué sucedería? Desaparecería, ¿verdad? No habrá Israel. No habría Israel, ¿verdad? Sin embargo, si los enemigos de Israel depusieran las armas, habría paz, ¿verdad? Así es. Entonces, Israel es un pequeño oasis en el Oriente Medio, oasis de libertades, de democracia. Por supuesto, es un startup nation donde hay unos desarrollos científicos impresionantes, donde hay un avance tecnológico y un avance increíble, ¿no?, a nivel mundial, donde se está desarrollando los mejores chips, donde se está desarrollando tanta tecnología que usamos en el resto del mundo, en el día a día. Pero, sin embargo, nos quedamos siempre con la coletilla, ¿no? Y me gustaría que la gente empezara a entender que tiene que ver más allá de los titulares, de los medios de comunicación, que por otro lado están regados con dinero de Irán también. Si Irán está haciendo la guerra terrorista con Hezbollah, con Hamas, pero también está haciendo una guerra de información, comprando el relato en Occidente, ¿verdad? Así es, así es. Puedo decir, por ejemplo, hablando de los civiles en Gaza, que otra vez, civiles son civiles en cualquier lugar, niños son niños en cualquier lugar. Hay que entender que a nivel de guerra, de acuerdo a las leyes internacionales, si un edificio que es edificio civil y está utilizado para objetivos de terrorismo, se puede convertir en un legítimo objetivo militar. También esas cosas hay que entender. Lo que está haciendo la organización terrorista de Hamas, fuera de utilizar su propia gente y poner sus infraestructuras terroristas, y justo hoy hemos visto que al lado de una escuela también se encontró un arsenal de armas, lo estamos viendo cada día, desafortunadamente. Pero fuera de eso, también están iniciando no nada más la guerra en campo, digamos, también la guerra psicológica, claro, que lo vemos en muchos aspectos. Por un lado, el hecho de publicar videos de secuestrados un poco, o decir que van a liberar nada más a los secuestrados con doble nacionalidad o con nacionalidad extranjera. A ver, el Estado de Israel no hace distinción, no hay ciudadano que vale más de otro. Publicar videos con reclamos en contra de nuestro gobierno es parte de la propaganda. Claro. Eso es por un lado. Por otro lado, yo no confiaría tanto en los números y en la información que está dando la organización terrorista de Hamas. Está hablando, cuando da números, no dice quién de ellos son terroristas. No dice cuántas personas fueron asesinados o muertos por sus acciones también, porque le estuvo impidiendo evacuarse, porque lo estuvo utilizándolos como escudos humanos. Puedo decir, hasta estuve hablando de los cohetes que están lanzados sobre todo el terreno israelí, todos los civiles en Tel Aviv, en Jerusalén, no nada más en el sur, en todas partes. En ese aspecto ya estamos hablando de 9.500 de cohetes. Más de 1.000 de esos cohetes se cayeron dentro de la franja de Gaza. Lo vimos con el famoso hospital, ¿no? Así es. En el momento que se supo que, o sea, cuando era Israel el que había bombardeado el hospital, hablaban de 600 muertos. En el momento que se declaró y se reconoció que había sido Hezbollah el que había lanzado el cohete, ¿verdad? No sé si Hezbollah o Hamas, bajó a 10 muertos, de repente. Es un poco surrealista, ¿no? Sí, que estemos dando por buena la palabra de un grupo terrorista, ¿no? Que estemos creyendo las cifras que están dando de fallecidos, de niños, o sea, con esas imágenes morbosas que además utilizan mucho los medios extranjeros, cuando se exhiben los cuerpos, donde se exhibe la sangre, que se ha demostrado que muchas veces son falsos también. Sí, es obvio que desafortunadamente hay civiles no involucrados y que pierden su vida. Es obvio. Pero lo que dices es muy correcto. Hay que cuestionar, hay que dudar la información. Por ejemplo, en ese caso que mencionaste del hospital. Muy poco tiempo después ya publicaron que fue Israel la culpable. ¿Cómo podrían saber en tan corto tiempo que fue Israel, la cantidad de los muertos, etcétera, etcétera? Yo puedo decir desde mi punto de vista, o sea, cuando empecé a ver las publicaciones en las televisiones y en la prensa digital, y yo hablaba obviamente con
nuestro gobierno, o sea, con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ver qué información podemos publicar nosotros. Nos dijeron que la evaluación es que no fue por culpa de Israel, que fue realmente un cohete lanzado equivocado de la yihad islámica, pero siguen las revisiones. Queremos checarlo bien con los más altos rangos y no podemos publicar algo hasta que no tenemos la certeza, no de 99%, de 100%, que lo que estamos publicando es preciso y exacto, no podemos publicarlo. ¿Y no es una doble vara de medir aquí? Que a Israel se le exige un 100% de eficacia y, sin embargo, por el otro lado, se pasa por alto la cantidad de desinformación, de mentiras y, sobre todo, el tratar con terroristas. O sea, se le está dando una validez. Hay una cosa que me enfada mucho y se está hablando mucho del derecho de la proporcionalidad. Porque Israel debería ser proporcional en su defensa. Perdona. Yo creo que es lo que ha hecho Hamás no se puede devolver con la misma proporcionalidad, porque lo que ha hecho ha sido una barbarie. Israel no se va a bajar nunca a ese nivel, pero Israel tiene el derecho a defenderse. ¿No te parece que la gente se habla de cosas que a veces no entiende, ¿no? En empezar, Israel tiene que defenderse. Es algo, creo que la amenaza de la organización terrorista de Hamás no es una amenaza nada más en contra de Israel o nada más en contra de Oriente Próximo, sino en contra de todos los países democráticos, y todos entendieron de que son capaces y cualquier otro país puede ser el siguiente. Eso es por un lado. Por otro lado, Israel está comprometido a la ley internacional. Estamos haciendo todo lo posible para poder mantener esas leyes. Estamos muy conscientes, hay muchos socios involucrados en eso para poder monitorar cada día, permitir la entrada de ayuda humanitaria, enfocar en nuestra guerra en contra de los objetivos terroristas en específico, poder hacer la evaluación, o sea, el daño que puede causar, por un lado, comparado a la ventaja militar que se puede sacar, que eso es también parte de las leyes internacionales. Claro. En ese aspecto. Así que estamos muy conscientes, muy pendientes, y hay que entenderlo. Pero hay aquí, otra vez, más actores involucrados que están convirtiendo a edificios civiles en lugares de guerra, como pudimos ver en esos últimos días. Terroristas que se esconden dentro de ambulancias. Cuando ahora se abrieron el paso de Rafah para que puedan evacuarse ciudadanos extranjeros, han intentado de huir terroristas en contra de ese paso. Están haciendo un uso cínico de las normas. En las normas, en su propia gente, en las leyes. Saben los estándares que Israel ve en todo lo que tiene que ver con la vida humana. Hasta pudimos ver en grabaciones que salieron de terroristas que fueron involucrados en esa gran masacre del 7 de octubre, que dijeron que le han prometido cada secuestrado que van a lograr traer, van a recibir un piso y $10,000. Hay que entender aquí que hay algo mucho más grande. Estamos hablando sobre terrorismo en sus más altos niveles. El hecho que han grabado todo lo que hayan hecho y presentándolo como si fuera un trofeo, ¿no? O utilizar esos videos, porque muchas de las cosas que hemos podido entender, identificar, hasta identificar los terroristas, era gracias a los videos que ellos mismos publicaron. Hay historias terribles de una familia, o sea, uno de los terroristas se infiltró en la casa de una anciana. La asesinó, lo grabó y después lo publicó en el Facebook de ella. Tomó su teléfono, cogió su teléfono y lo publicó en el Facebook. Así que sus familiares entendieron que fue asesinada mirando el Facebook de ella. Por eso digo, es parte también de la guerra psicológica. O sea, vimos las imágenes, los videos que llegan a la Franja de Gaza con los secuestrados, se orgullecen en lo que hayan hecho. Eso es justo la diferencia entre un Estado democrático que está haciendo todo lo posible para poder, por un lado, defender a sus ciudadanos y, por otro lado, minimizar cualquier daño a ciudadanos de otro lugar, comparado a una organización terrorista que no le importa la vida humana. En absoluto.
Creo que das bastante claro en el clavo cuando dices que pensamos que Hamás es una organización cualquiera. Ha estado regada de millones de dinero público de la Unión Europea, de Estados Unidos. Gaza ha recibido miles de millones de dólares de ayuda, que se ha destinado mucho de eso a financiar a Hamás. Irán ha financiado a Hamás, lo sabemos. Pero es que ellos han desenterrado las tuberías del agua, dejando sin agua a su pueblo para utilizar esas tuberías como lanzacohetes. Sí. O sea, la infraestructura que ha desarrollado Hamás en estos últimos años ha sido impresionante. Una infraestructura millonaria. Entonces, quizás también Israel puede ser que subestimara, ¿no? O sea, a Hamás, pero Occidente, desde luego, que no toma en serio la amenaza real que es Hamás, así como en su día no tomó en serio a ISIS, ¿no? Hablando de usando los recursos que tenían que llegar a los ciudadanos de Gaza, hemos visto todo lo que tiene que ver con combustibles, que estuvieron robando los combustibles. Estamos hablando de más de 500,000 de litros de combustibles que están ahí y puede dar Hamás a sus ciudadanos y no lo está haciendo. Contra eso hay que tener un reclamo también en ese sentido. Lo que vimos, lo que ha hecho con la electricidad en los primeros días, que por los ataques de él se han cortado los medios de electricidad, es el hecho que ahora Israel está dando agua potable. Y sí, creo que hay aquí de verdad una organización que está haciendo un uso cínico en su propia gente y ahí ganando de esas imágenes y de esos videos que se muestran en la Franja de Gaza para poder seguir motivando su propia propaganda. Y hemos mostrado también pruebas en ese sentido a los países europeos que parte de esos fondos llegan, Sí, claro. Llegan también a objetivos terroristas. Eso no es nuevo, eso viene de muy atrás, eso ya se ha visto desde la época de Arafat, ¿no? En 2005 Israel abandona completamente la Franja de Gaza, deja un territorio próspero con un montón de huertos, de invernaderos. ¿Crees que es posible que Israel vuelva a tomar el control de la Franja de Gaza por completo y que realmente se tome en serio la protección también del pueblo palestino? Todavía no podemos, creo que es muy temprano para hablar realmente. Bueno, sabemos que el primer ministro de Israel ha mencionado algo al respecto hace unos días. Creo que en general es muy temprano para tener algo muy concreto y muy detallado en ese aspecto. Ahora nuestro objetivo es poder neutralizar la infraestructura de Hamás, asegurar que una amenaza así no puede estar más en nuestras fronteras o en fronteras de cualquier otro país. Y como dije, creo que el 7 de octubre en ese sentido marca un antes y un después. No nada más en la vida de Israel, a nivel de Medio Oriente, a nivel cuando estamos hablando de los palestinos, a nivel de otros actores en la arena internacional y vamos a tener que ver. Pero ahora no cabe la menor duda y los ciudadanos de Israel están también muy unidos en contra de esa amenaza. No se trata aquí de opinión política o algo al respecto. Bueno, no es un secreto que en los últimos meses hubo muchas disputas internas de política, como cada sociedad democrática tiene que hacer. Y es sano. Pero en ese sentido, bueno, en general, la solidaridad, creo, en la sociedad israelí ha sido inmensa. Dentro de 48 horas han logrado recaudar más de 300,000 de soldados en reserva. Es un número sin precedentes en la historia israelí. Las iniciativas civiles, gente que abran sus casas para ciudadanos que no tienen a dónde regresar, que hacen todo lo posible para realmente ser unidos. Entonces creo que este es nuestro enfoque por el momento y después ya supongo que vamos a tener que tener los planes para el día después en manera más detallada, obviamente como va a indicar el liderazgo del Estado de Israel. Lo más urgente y lo más de ahora es la liberación de estos más de 200 secuestrados. De 239. Eso es. Hoy hemos conocido la noticia que el español casado con un israelí ha sido hallado muerto, al final ha sido identificado su cuerpo.
volvemos a lo de antes. Israel se toma muy en serio, ha tardado más de un mes en analizar las muestras de ADN para poder estar al 100% seguro de que los restos hallados en su casa eran de este ciudadano español. Y bueno, pues los últimos minutos, si quieres, lo dejamos para poder hacer un llamamiento, ¿no?, a la sociedad española que sepa que lo más importante es liberar a los rehenes, ¿verdad? Eso es lo más. Así es. Bueno, después de cada, como bien dices, después de cada número está una familia, un ser humano, y hay que ver esas cosas bien y no salir en declaraciones si no estamos seguros y no antes que hemos avisado a las familias. Por eso, por cierto, vemos que a veces los números, las cifras se van un poco cambiando dado a esos descubrimientos en el terreno. Desafortunadamente, Iván fue asesinado con su pareja ese terrible 7 de octubre. Hasta el día de ayer no se pudo identificar los cuerpos con 100% de certeza, dado a la condición, porque fueron quemados en su casa. Y bueno, el terrorismo no distingue, y quiero mandar mis más sentidos pésames a los familiares. Y creo que es nuestro tiempo de estar unidos en contra de la gran amenaza que nos trae Hamas, que es peor que ISIS, y poder liberar a los secuestrados, los cuales no sabemos nada, y cada persona así es vida completa. Tuvimos aquí una delegación, un par de familiares que llegaron desde Israel para hablar en nombre de sus seres queridos secuestrados, que nos dijeron, se trata de personas enfermos. No sabemos si reciben sus medicamentos. Y queremos decir, libéranos. O sea, hay que liberar esos ciudadanos inocentes que no han hecho absolutamente nada. Y los queremos en casa ya. Uno de los testimonios que a mí me rompió el alma en esta rueda de prensa es de una hija, ¿no? Y su padre, además, era un hombre que había cuidado a niños palestinos. Ella tenía una asociación que se dedicaba a atender a las familias de Palestina que vivían muy cerquita, ¿verdad? Y que tenían una relación muy personal con muchas personas de Gaza. Y dices, bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que este hombre esté secuestrado y, si es que está vivo, diabético, con problemas para poder acceder a sus medicinas, y no saber absolutamente nada de él, ¿no? Así es. Muchos de esos ciudadanos en el sur fueron ciudadanos que hacen iniciativas para la paz, que cooperan con ciudadanos de Gaza, que sus opiniones políticas son muy, o sea, de cómo se puede establecer juntos la paz. Y bueno, por eso digo, lo que pasó ahí no se trata del conflicto israelí-palestino, se trata de una organización terrorista que no quiere hacer existir el Estado de Israel, así de simple, y toda su meta está en contra de civiles. Y de causar el mayor daño posible, incluso incluyendo a sus propios ciudadanos, para hacer daño también psicológico y un daño también en el relato, ¿no?, y en las noticias, ¿no?, en los titulares, para que se siga alimentando ese odio, ¿no? Curiosamente, Israel llevaba mucho tiempo tranquila. Llevábamos casi 4 años, ¿no?, sin este tipo de malas noticias, ¿no? En el panorama internacional. Sé que dentro de Israel siempre hay, pero en el panorama internacional había una cierta tranquilidad, ¿no?, una calma chicha. Y ahora, pues trágicamente, esto ha vuelto a llevar a Israel otra vez al ojo del huracán, ¿no? Sí, pero creo, desafortunadamente, el terrorismo con el cual estamos enfrentando, bueno, Hamas tomó el control en Gaza desde 2007, y desde entonces está lanzando cohetes constantemente en contra de población civil no involucrada. Estamos hablando de ciudadanos en el sur de Israel con post-trauma, con consecuencias muy, muy difíciles dado a esas circunstancias. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos hablando de células de la organización terrorista de Hamas y amenazas también en Judea y Samaria, también desde Líbano. O sea, estamos enfrentando con, bueno, Irán, que es el mayor amenaza. Estamos enfrentando todo el tiempo, constantemente. Nos recuerda, ¿no?, a los tiempos de la guerra de Yom Kippur, ¿no?, y las guerras antiguas anteriores, donde todos los países se unían contra Israel. Esperemos que eso no suceda, que esto no sea un efecto reclamo, que Israel pueda defenderse y bueno, pues que Jordania, Egipto y los pocos países que están ahí medio tranquilos, pues que no se animen. Pues Tali Isakov es la portavoz de la Embajada de Israel en España. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la bienvenida. Me siento ya, estoy en mi casa. Muchas gracias. A ti. Toda rabá. Toda rabá, lidraot. Me despido en este tiempo de tertulia. Te transmito, de verdad, de todo mi corazón,
que ores por la paz de Jerusalén y que tengas en cuenta más de las 232 personas secuestradas y que cuando pienses en este conflicto pienses que no es un conflicto palestino-israelí, es un conflicto de un grupo terrorista que se llama Hamas. Que pidas la disolución y la desaparición de este grupo terrorista para que pueda haber paz en todo Oriente Medio. Hasta otra.